Hola, muy buenos días y bienvenidos al seminario, al webinar de Credit Core Capital. Comenzaremos a las 10:30, así que vamos a esperar unos minutitos y damos inicio a nuestra conferencia. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Catalina Montt
y soy directora de Planificación Patrimonial de Credicorp Capital. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de expertos que en Credicorp Capital hemos preparado para nuestros clientes. Queremos constantemente mantenerlos informados de los aconteceres nacionales y de las reformas y temas tributarios que están en boga hoy. Para ello, en esta oportunidad contamos con la participación de Evelyn Sepúlveda y María Teresa Kremaski, ambas abogadas de MB Abogados. Las dos son tributaristas con amplia experiencia en reestructuración de compañías y manejo de clientes de alto patrimonio y temas tributarios en general. Por favor, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del botón de Q&A en la parte inferior de sus pantallas, y estas preguntas las haremos al final de la exposición. Bueno, sin más, les doy la cordial bienvenida a Evelyn y María Teresa. Y bueno, comenzamos. Tere, cuéntanos. Estamos todos un poco nerviosos con este impuesto al patrimonio y las consecuencias que pudiera tener, todos estos cambios, las exenciones tributarias, esta temporalidad que se supone que tiene, y que bueno, para mí no hay nada más permanente que lo transitorio, y eso es lo que más me asusta. Cuéntanos un poco cómo surgió este debate. Hola Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias a Credicorp Capital por esta invitación y muchas gracias a todos los participantes. La verdad que es muy emocionante estar los minutos antes viendo cómo van entrando los participantes. Lástima que a veces tenemos que hablar de cosas no tan agradables para juntarnos, pero siempre hay que estar informado, ¿ya? Y para eso estamos y a su disposición también para responder todas sus consultas y lo que necesiten. Esto surgió, a ver, el año pasado, como a mitad de la pandemia, ya se empezó a hablar del impuesto a los súper ricos, que ya el término produce un poquitito de preocupación por el sesgo, digamos. Y se presentó un proyecto que de verdad era muy cortito, eran 2 párrafos y siempre se pensó que no iba a tener aplicación porque la verdad es que no se entendía bien su aplicación. Se hablaba de un patrimonio bruto, es decir, era como un impuesto a los activos sin considerar los pasivos, no se decía bien cómo se iba a valorizar estos activos. Entonces, de alguna forma lo comentamos de alguna medida pero no había preocupación porque sentíamos que estaba tan en pañales porque era de muy difícil aplicación que en la práctica era un poquito letra muerta. Pero como te comentaba, ya surgió el año pasado a raíz de la pandemia y de la crisis o de las dificultades económicas que estaban pasando ciertas familias más vulnerables del país a raíz de las cuarentenas prolongadas y de la gente que quedó sin trabajo, sobre todo los trabajos más informales. Pero esta vez, esta segunda vuelta, ya se presentó un proyecto bastante ya más ya circular, digamos, ya se entiende más hacia dónde va, cómo se va a aplicar, cómo se van a valorizar, que después lo veremos. Y esto con la idea de la propuesta de la oposición es de tener una cobertura al 100% del registro social de hogares y a los deciles más bajos que no estén inscritos también para poder financiar este bono. Y la idea es que sea una duración de 4 meses prorrogable si el estado de excepción persiste. Y se está pensando en 604.000 pesos por familia de 4 integrantes. O sea, esto es como 30% sobre la línea de la pobreza. Y es un costo mensual de 3.700 millones de dólares y sumado a todos los otros beneficios que hemos estado viendo en la prensa, da un costo total de 17.600 millones de dólares anuales, que es realmente una cifra importante. La propuesta oficialista, por su parte,
ha sido más tímida, le gustaría llegar a la línea de la pobreza, plantea 140.000 pesos menos por familia de los 4 integrantes y tiene un costo total de 7.150 millones al año. Pero ya sea por un lado o por otro, vemos que se necesita financiar esto y lo más quizás popular y fácil de aplicar, de poder aprobar una ley, es decir, apliquémosle a los patrimonios más altos una tasa plana y ya está. Perdón, solo para que entiendan el orden de magnitud del gasto que se está hablando, 17.600 millones es aproximadamente un cuarto del presupuesto total de la nación. Sí, es muchísimo, Es es mucho. muchísimo. Gracias, Evelyn. Bueno, ¿cómo va a ser este impuesto? ¿Y a quién va a gravar? Aquí ya nos encontramos con un problema, que grava a las personas naturales residentes o domiciliadas en Chile el 31 de diciembre del año 2020. Es un problema porque grava a las personas naturales y por lo tanto cualquier impuesto que implique pagar a una persona natural va a tener que financiarlo, va a tener que tener la liquidez para poder pagarlo, que no necesariamente el patrimonio tiene la liquidez para poder pagarlo y quizás va a tener que eventualmente hacer retiros de sus sociedades pagando su global complementario, que ya tiene un recargo que no se puede usar el 35% del crédito asociado para poder pagar. Entonces vamos viendo que se van traslapando un impuesto sobre otro. ¿Ah? O sea, si empezamos a sumar los impuestos, empezamos a estar como dan los ejemplos en Noruega o en los países nórdicos, digamos. Se va a aplicar sobre un patrimonio neto, es decir, a los activos menos los pasivos fehacientemente acreditados. Cuando dicen fehacientemente acreditado, ya da una preocupación, porque ¿qué quieren decir? En muchas empresas familiares hay muchos pasivos con los socios históricos que generalmente han quedado contabilizados en las cuentas, contabilidades, pero intercompañía, pero no sé a qué van con el fehacientemente acreditado. ¿Ah? Hay que tener ojo y creo que hay que revisar las estructuras patrimoniales y respaldar bien o buscar sobre todo pasivos históricos que estén bien acreditados. Este impuesto se va a aplicar al patrimonio neto que exceda 22 millones de dólares al 31 de diciembre del 2020. Tere, y me llama la atención de que estamos hablando de patrimonio neto que excede 22 millones de dólares. Yo la verdad es que en general los temas tributarios en Chile siempre han sido en pesos, en UF, en unidades tributarias, pero esta novedad en dólares me parece curiosa, por decirlo menos. ¿Y qué pasa con el tipo cambio? Porque el 31 de diciembre del año pasado el tipo cambio estaba prox a 710 y hoy en día está a 685 aprox. Entonces, ¿cómo juega eso? ¿Qué pasa ahí? Es bien curioso, la verdad. Eh, es bien extraño porque nuestro país es en peso y que te establezcan tu base imponible o qué contribuyentes están afectos a impuestos en una moneda extranjera y como tú dices que te va a afectar el tipo de cambio porque te fijan un tipo de cambio que fue en diciembre del año pasado, pero tus activos ahora están, si tú los calculas, tienen otro tipo de cambio, vas a tener que pagar en pesos. No se entiende, no se entiende. La verdad es que sobre todo que si tú me dijeras se va a aplicar a las inversiones en el exterior, que tú pensaras que, bueno, la divisa más común es el dólar, pero también podría ser el euro. De verdad es que esperemos que se reconsidere y se haga en pesos, porque estar asociado a una moneda de otro extranjera es bien curioso, es curioso. Va a considerar los bienes, derechos y valores que estén situados en Chile o en el exterior, el patrimonio.
y no considera la casa habitación del contribuyente, es decir, se puede deducir de esta base imponible, más que de la base imponible, primero para saber si vamos a estar afectos, vamos a tener que valorizar nuestro patrimonio y ahí vamos a deducir nuestra casa habitación, digamos, donde vivimos. ¿Cómo se van a valorizar estos patrimonios, estos activos y pasivos? Se remite a las normas de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. Es decir, por ejemplo, los inmuebles van a ser según avalúo fiscal, las acciones con presencia bursátil va a ser el promedio de los últimos 6 meses, o valor corriente en plaza. Y acá también tenemos que detenernos en que nos están dando la valorización de la ley de impuesto a la herencia y donaciones. Y de alguna forma, la ley de impuesto a la herencia y donaciones es un impuesto que afecta al patrimonio. Entonces, seguimos viendo cómo se van transponiendo y agregando impuestos sobre un mismo patrimonio. Es decir, ya se nos va a aplicar un impuesto al patrimonio, vamos a tener que retirar seguramente y afectar con impuestos finales global para poder financiar ese impuesto al patrimonio en lo mejor de los casos, porque si no vamos a tener que pedir créditos para poder pagar. Y además, en el momento que pasemos a mejor vida, nuestros hijos van a tener que volver a pagar un impuesto al patrimonio. Y además el Servicio de Impuestos Internos se deja el derecho a tasar los bienes, las valorizaciones que hemos hecho. La tasa es del 2,5%. No, es un impuesto que no se acredita ni se puede usar contra ningún otro impuesto. Va a tener que pagar, miren esto, dentro de los 60 días de publicada la reforma. O sea, ustedes se imaginan que se publica la reforma y en 2 meses tenemos que valorizar nuestro patrimonio, tenemos que buscar la caja y tenemos que pagar. No, y muchas veces quizás tu patrimonio está compuesto principalmente de bienes más ilíquidos, o sea, un patrimonio inmobiliario importante, voy a tener que tratar de obtener la liquidez en 60 días para poder pagar ese impuesto. O sea, el plazo es bien corto. Exactamente, Catalina, y además hay que pensar que estamos en un momento que también no está fácil, digamos, no estamos llenos de operaciones, de transacciones, porque nos ha golpeado también la pandemia en los movimientos y la gente está también más cuidadosa y está mirando un poco lo que pasa también con esta, como me dijo la Evelyn ayer cuando conversábamos, ¿cómo me dijiste, Evelyn? Esta política tributaria, porque ya es como Sí, es como refundarlo todo. claro, nos costó mucho de verdad hacer esta charla hasta el último día. Estábamos con ayuda de una querida abogada que trabaja con nosotros. Aprovechamos a agradecer a la Natacha. Teníamos que estar pegados en las comisiones, ella sobre todo, en el Congreso y ver qué más iba saliendo, porque de verdad es día a día, semana a semana están saliendo cosas nuevas y claro, no es la idea darles una charla y que después ustedes se enteren de que en realidad justo hace 2 días salió algo distinto. Pero Bueno, va a ser igual difícil. este es un proyecto que está todavía en el Congreso, entonces igual está sujeto obviamente a cambios. Está recién en la Cámara de Diputados, Ah, todavía. exacto. Sí, está aprobado en general, lo están viendo en particular. No creemos que va a haber grandes cambios respecto de lo que está. Probablemente va a irse igual al Senado, pero todavía está en el Congreso. Ojalá que tenga cambios para bien. O sea, ojalá que se den cuenta de los Esperamos errores que sí, de sí, la falta de precisión. sí, esperamos y ya que esta presentación está siendo grabada, esperamos que nos conviden a poder aportar en lo que quieran en el Congreso, una opinión técnica y no política, pero de verdad, por ejemplo, el plazo para el pago y la liquidez y las consecuencias que tiene y cómo financiar este impuesto. Según los que ¿cómo se llama? Hicieron este proyecto, esperan recaudar 6.500 millones de dólares y piensan que se aplicaría a 5.840 contribuyentes.
A Fernando Barraza, el director nacional de Impuestos Internos, que lo convidaron la vez pasada a la Comisión Constitucional, porque también es bien curioso que estamos hablando de una ley tributaria, pero como no es de iniciativa del Ejecutivo, hablamos de una reforma constitucional, estando a puertas de tener que votar por los constituyentes y tener que modificar, estamos legislando a través de modificaciones constitucionales. Pero fuentes del Servicio de Impuesto Interno y el director señaló que tenían una estimación de que esto se iba a aplicar a unos 1.409 contribuyentes, y si tú haces un cálculo, se espera que se recauden más o menos 1.500 millones de dólares. O sea, Es más, dijo que los tenía identificados. sí, pero Yo también está siento lejos mucho, de lo que sí, esperan recaudar. Pero esto además va un poco como en contra, o sea, si bien en Latinoamérica la tendencia está siendo este impuesto patrimonial, y así Bolivia ha puesto un impuesto patrimonial para patrimonio sobre los 3.500.000 dólares, Argentina tiene también el suyo, Colombia tiene, digamos, un impuesto patrimonial. De alguna manera, en Latinoamérica, que estamos tendiendo hacia el impuesto patrimonial, vamos en contra de la tendencia de los países OSD. O sea, de los países de la OSD, hoy en día son 4 o 5 los que tienen impuesto patrimonial. ¿Y por qué? Porque se ha probado de que es un impuesto de muy baja recaudación y de muy difícil administración. O sea, al final, claro, quizás los valores mobiliarios, las acciones, bonos, etcétera, son fáciles de valorizar, pero si yo tengo un Mata o un Picasso en mi casa, el Servicio de Impuestos Internos va a saber que es un Mata o es una pintura a mi hijo, digamos. O sea, es bien raro. Después, por ejemplo, en Suiza, que tiene impuesto patrimonial, tú puedes deducir tu impuesto a la renta pagado del impuesto patrimonial. O sea, Bueno, es claro. complejo, y vamos un poquito en contra de la tendencia OECD, ¿no? Queriendo ser país, o sea, queriendo ser país primermundista OECD, ¿no? Claro, cuando el problema de esto, bueno, de la experiencia efectivamente, y tú ves los informes anuales de la OCDE, y ahí hay un informe bien completo sobre el impuesto al patrimonio, es que no ha funcionado, que hay una gran evasión, sobre todo, bueno, este impuesto se supone que es por una única vez, pero como tú bien decías, no hay nada más permanente que lo transitorio, y sobre todo en materias de impuestos. Las Entonces, contribuciones no eran las contribuciones del año 60 no eran claro, transitorias. alguna vez fueron transitorias y ahora ya los avalúos son de locos. Y Dan el ganas como IVA, de vender los inmuebles al Estado porque están a tan buen precio que como te los tasan, que ahí podríamos vender los inmuebles para pagar el impuesto. Pero la verdad que la experiencia es que cuando se vuelven permanentes empiezas a tener a generar conductas no deseadas en los contribuyentes. Empiezan a, como tú bien decías, se empiezan a ennegrecer los patrimonios, empiezas a invertir en bienes no rastreables, en arte, porque además es la experiencia, por favor, no es lo que estoy recomendando hacer, pero es la experiencia que se ha dado en el mundo, digamos, que cuando ya te empiezan a pegar con un impuesto sobre otro, porque como tú dices, en Suiza hay impuesto al patrimonio, pero lo puedes acreditar o puedes acreditar el impuesto pagado a la renta, que no se te empiecen a triplicar y cuadruplicar los impuestos, ¿ah? Porque empiezas a generar externalidades negativas que quizás van a ser mucho peor, el remedio va a ser mucho peor que la enfermedad, digamos, ¿ah? Em, bueno, después, ahora sigue la Evelyn y después dejamos las preguntas y todas las dudas para después. sí, mira, en el fondo las secciones que vienen con alta como información numérica, etcétera, pero más que entrar en el detalle, lo que queremos mostrarles es la cantidad de modificaciones que se está pensando en hacer. O sea, porque como les decíamos al principio, en verdad, lo que se está proponiendo son modificaciones bien sustanciales al sistema tributario. Y partió con esta reforma constitucional para introducir el impuesto al patrimonio, con este proyecto que era súper poco claro, pero se han ido añadiendo cosas. En particular, este mismo proyecto, que es el que incorpora el impuesto al patrimonio, se propuso incorporar
De hecho, partió esto como una propuesta alternativa, que era subir la tasa de impuesto aplicable a las grandes empresas, a las mega empresas, como se las denomina en el proyecto, que son aquellas que tienen ventas superiores a 1 millón de UF. Y además, eliminar transitoriamente por los años 2021 y 2022 la liberación a las ganancias de capital del 107, que son en acciones que se transan en bolsa, que tienen presencia bursátil, y también eliminar la exención del impuesto de primera categoría a los retiros que se hacen desde los fondos de inversión privados. ¿Ya? Estas dos modificaciones se plantearon originalmente como alternativa al impuesto al patrimonio, pero terminaron fusionándose con el proyecto y ahora son dos cosas que van juntas, o sea, es el impuesto al patrimonio más la eliminación del 107 y de la exención de primera categoría a los fondos, a las distribuciones de los fondos de inversión privado, más el aumento a un 30% de la tasa del impuesto de primera categoría a las megaempresas. ¿Ya? Pero ahí también te pega la exención del 107, te pega súper fuerte, le pega súper fuerte al mercado de capitales. O sea, de terrible. Hecho, en países vecinos, digamos, que trataron de eliminar esa exención, por ejemplo en Perú, que trataron de eliminar esa exención, la bolsa dejó casi de transar y estuvo a punto de cambiar de mercado emergente a irse a mercado frontera. Entonces, eso también es súper peligroso para el mercado de capitales. Sí, pues bueno, y lo más heavy, bueno, que además de que ya está incorporado en el proyecto, o sea, así como está hoy día, si se llega a aprobar en el Senado, es un hecho, porque esto ya es un proyecto que está avanzando, que está como aprobado en general en la Cámara de Diputados y es un proyecto de ley en curso, a diferencia de muchas otras cosas que se están escuchando y que vamos a comentar más adelante, pero esto está planteado y está planteado así y está planteado además en términos retroactivos, porque dice que se eliminan las exenciones del 107 y de los retiros de fondos de inversión durante el ejercicio 2021 completo y ejercicio 2022. O sea, agarraría incluso operaciones que se hicieron antes de que esto fuera incluso una indicación al proyecto. Así que es bien impactante la verdad. Cata, estás en silencio. En silencio. Si yo soy una compañía extranjera que vendió y tuve esta exención, ¿ahora tengo que pagar? Así como está planteado, sí. Tendrías que pagar porque esa ganancia de capital estaba afecta a impuestos. Pero es un No. poco ilógico, digamos, a lo mejor esta compañía extranjera dejó sus operaciones en Chile y el servicio era perseguirlas, no sé, donde estén basadas. Y lo mismo con los retiros que se han hecho desde los fondos de inversión privados. O sea, en ambos casos son hechos que ya ocurrieron. Por lo tanto, lo que esperamos, al menos, si es que se llegue a aprobar la reforma así como está, es que no sea retroactiva y que se establezca que será desde la publicación en adelante o de una fecha en adelante. Pero sí, está planteado en forma retroactiva, lo que es bastante impresionante. Bueno, otra cosa que se incorporó, que está en este mismo proyecto, es una Perdón, reducción. Evelyn, esperamos que estas sean las cosas que arreglen en el Senado, digamos. Porque la verdad que alguien que en enero vendió sus acciones con presencia bursátil, que ni siquiera estaba en el proyecto esto, o sea, ni siquiera había conocimiento, no, es una locura, digamos. Así es. De hecho, en el primer lugar, como que más formalmente se habló de eliminar el 107 fue en este informe que sacó de expertos. No sé si se acuerdan que en enero se publicó, a fines de enero, se publicó este informe de expertos que proponían eliminar diversas exenciones y entre ellas hablaban de modificar el 107, pero salió a finales de enero. O sea, incluso, y en términos con distintas alternativas, porque no planteaban eliminarlo definitivamente, planteaban como distintas opciones. Aquí está planteado como definitivamente eliminado, pero por 2 años, ¿ya? Bueno, en teoría transitorio. Y también lo que se plantea de manera como de un estímulo, ¿cierto? Y una ayuda a las familias es reducir el IVA en ciertos productos, que son los que están acá, entre un 10 y un 4%, depende del producto que sea, medida que la verdad es bien cuestionada porque es bien difícil de fiscalizar y de administrar. La verdad que lo que tiene mucho más sentido, si se quiere favorecer o ayudar a las familias más pobres, es darle un subsidio, ¿cierto? Un bono directo o un reembolso del IVA, porque es claro que el IVA, al ser un impuesto que se aplica a todo, al consumo de manera transversal, indirectamente beneficia a los más ricos, que son los que más consumen. No, esto además se da para evadir. La experiencia comparada es que cuando tú empiezas con tasas diferenciadas,
imagínate además el enredo operativo de fiscalización, si metiste harina o metiste huevo o eran unas revistas, no, es una locura, digamos, una locura de fiscalizar, de Sí. administrar, el lobby de los gremios tratando de que le bajen su tasa. Sí, pues porque todos quieren verse beneficiados con la rebaja de Lógico. tasa. Entonces empieza ahí el lobby detrás para tratar de estar dentro de ese porcentaje pequeño de productos que son con rebaja. Pero además es una Eh, cadena productiva. Entonces, el que hace, el que hace, no sé, el aserradero que bota el árbol para hacer bueno, revista, va a tener el IVA rebajado, no IVA rebajado. Entonces, es bien complejo, sí, ¿no? ahora, curiosas las cosas que están dentro de los productos esenciales, porque mira, servicios de estética y belleza integral. Dentro de los que Esencial, tienen rebaja de obvio. 10%. Claro. Sí, La lo crema, deja la ahí. crema. No sabemos si Lo es deja, cirugía plástica o es solo peluquería, claro, vamos a averiguar, ¿ah, Catalina? sí. Sí, de todas maneras. Bueno, un poco también lo que decía la Tere, como que, claro, esto partió siendo como una reforma que incorporaba un impuesto al patrimonio que tenía un artículo. Después se le fueron añadiendo, ¿cierto?, este aumento a las grandes empresas, la eliminación del 107, la eliminación de la exención a los repartos que hacen los fondos de inversión. Pero cada vez empiezan a haber más voces, ¿cierto?, que dicen que no, que tiene que ser, que el impuesto al patrimonio tiene que ser permanente, de partida. Y que tiene que plantearse una reforma estructural de eliminación de exenciones y de revisión del gasto tributario. Entonces, ha surgido varias propuestas. De hecho, esto está bien reciente porque estas son las propuestas que salieron hace 2 días de los mínimos comunes que plantea la oposición, y estos deberían ser, según ellos, los puntos que debieran sí o sí modificarse, eliminarse el crédito de IVA a la construcción, ¿cierto? A las empresas constructoras que tienen como este beneficio de un IVA de un 6,65% en vez de 19%. Bueno, que los FIP pasen a ser contribuyentes, eliminar la tasa rebajada que tienen los inversionistas extranjeros en los fondos de inversión, que tienen una tasa de 10%, eliminar la exención a los repartos que efectúan los fondos de inversión, y esto es como en general, lo que en la práctica significa matar los fondos, porque dicen que quieren mantener los fondos públicos y los fondos mutuos, pero que todos los repartos que hagan se graben. En la práctica eso es incluso peor que fuera una sociedad. Porque cuando una sociedad reparte dividendos a otra sociedad, ese dividendo no se grava. En cambio, lo que quieren hacer es que todos los repartos que hagan los fondos, sean públicos o privados, se graven. ¿Ya? Es peor que si fuera una sociedad. Una eliminación gradual de la renta presunta. Bueno, esto es algo que se viene escuchando hace tiempo. Eliminar el DFL2, hacer tributables los excedentes de libre disposición que se retiran, ¿cierto? Y aquí la base es que en realidad esto beneficia a los más ricos, porque los que tienen excedentes de libre disposición principalmente son aquellos que han hecho APB o depósitos convenidos, y estos son principalmente los bonos de los ejecutivos que se meten en depósitos convenidos y que después los pueden retirar libres de impuestos si cumplen ciertos requisitos que establece la ley. Entonces, no beneficia a toda la población. Bueno, eliminar el 107, que si se fijan acá, nosotros pusimos 2 cosas que están como transversales, porque en esto es el único que está actualmente de acuerdo ambos, o sea, todos los sectores, que hay que eliminar el crédito a la construcción y que hay que eliminar el 107, que es la liberación de impuestos de las ganancias de capital en la venta de acciones con presencia bursátil. Además, se ha planteado por el gobierno o por el oficialismo ampliar el ISFUT. ¿Qué es el ISFUT? Es un impuesto que se paga sobre el FUT histórico, ¿cierto? Este que quedó acumulado y que siempre se plantea como una carga, ¿cierto? De hecho, está si uno mira los números del gasto tributario, está como considerado, el diferimiento de impuestos está considerado como un gasto tributario. El diferimiento que es no gravarte por la utilidad no retirada y que se mantiene como reinvertida en la empresa. Y también se ha planteado una nueva repatriación, pero estos 2 puntos que les digo, estos 2 últimos puntos que han sido planteados por el oficialismo no son aceptados por la oposición. Bueno, esto también no es para que vean el detalle, pero hace también un par de días salió publicado un estudio que hizo Michel Llorat con sus propuestas de la eliminación de exenciones, que es básicamente todo, porque él dice que todas las exenciones y todos los regímenes tributarios preferentes hay que eliminar, que básicamente el único que debiera mantenerse es la depreciación acelerada y todo lo demás eliminarse completamente. Y estima que eliminando todos los regímenes especiales se podría
se elimina un gasto tributario de 2.332 millones. Que igual, si uno piensa en la que se necesita para esta renta básica universal de emergencia que se está proponiendo, que se necesitan 17.000 millones de dólares, la verdad es que 2.000 millones de dólares no pareciera ser muy, muy significativo. Que se está haciendo también a propósito, ¿cierto?, de esto de la renta básica universal de emergencia, que se necesitan fondos adicionales, es modificar el royalty minero, que en realidad, como vamos a ver, no tiene mucho sentido porque existen muchos contratos de inversión extranjera que tienen invariabilidad tributaria y que dura hasta el año 2023. Las grandes mineras, los grandes proyectos están con invariabilidad tributaria hasta el año 2023, por lo tanto, no es efectivo que una modificación al royalty minero permita recaudar fondos ahora para hacer frente a la emergencia. Eso no es así, faltan 3 años, recién para que esto pueda llegar a tener algún efecto. Pero además, la forma que está planteada esta modificación al royalty es realmente una locura. O sea, cuando uno lo empieza a ver con números reales, es una locura. Porque puede llegar a tasas que bordean el 80% de impuestos con el precio actual, porque lo que establece es una tasa plana de 3% para todas las explotaciones de minerales concesibles, incluyendo el litio y el cobre, pero para el cobre se establece especialmente una tasa que es progresiva y que va subiendo a medida que va subiendo el precio del cobre, ¿ya? Y que puede llegar, de acuerdo a cómo está planteado el proyecto, hasta un 75%. Pero lo más impresionante es que ese 75% se aplica sobre las ventas, no sobre la utilidad. Y es por eso que al final te puede llevar a un impuesto tan gravoso como cercano al 80%. De hecho, con números reales, conversando con gente como de la industria, en base a números reales, el cálculo es este, que con el precio actual es cercano al 80%. Si se aplicara hoy día. Y eso le va a restar competitividad a Chile versus el resto de los países que tiene cobre. O sea, como Perú, por ejemplo. Exacto. Sí, pero hoy día mismo salía un reportaje que para Perú es como el candidato ideal porque tiene muchas reservas, digamos, mucho potencial y no tiene una carga tributaria como esta, o por lo menos no se está planteando una carga tributaria como esta que es tremendamente alta. Ahora, incluso con el precio actual del cobre, hay recursos adicionales que se generan para el Estado con la norma actual de royalty, que se estima como en 10.000 millones de dólares, solamente por el alza de precios. Entonces, como digo, la verdad es que pareciera ser que aquí hay un debate más bien ideológico que basado en el conocimiento de la industria o en querer perfeccionar los impuestos. Bueno, esto era lo que les decía de la invariabilidad tributaria. ¿Ven? La mayoría, los que primero empiezan a terminar es en el año 2023. Hay algunos que terminan 2027, 2031. Bueno, y como si todo esto no fuera poco... La guinda de la torta. No. Además de eso, se quieren hacer otras modificaciones como el potpourri, ¿cierto? De otras cosas. Como por ejemplo, establecer que los bancos e instituciones financieras deban informar los saldos de cuentas, ¿cierto? O sea, adiós secreto bancario. Tener que informar ante el Servicio de Impuestos Internos los beneficiarios finales de las entidades, de todas las entidades, que el Servicio de Impuestos Internos pueda aplicar por sí mismo la norma antielusión, que hoy día no es así. De hecho, esto fue algo que se discutió mucho. Entonces, uno siente que en verdad está retrocediendo todo lo que se ha avanzado, porque el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos sea juez y parte, en el fondo eso es lo que implica que el servicio pueda aplicar la norma antielusión, que es juez y parte, porque lo determina y lo resuelve por sí mismo. Y bueno, también están planteando crear la figura del denunciante anónimo y muchas otras cosas más, planteando, no sé, aplicar IVA de manera transversal a todos los servicios, que no haya excepciones, grabar las utilidades retenidas en las empresas con un impuesto, en fin, o sea, realmente estamos hablando de modificaciones súper sustanciales en transversal. En todas las rentas, subir los avalúos también se está hablando, como revisar los avalúos de contribuciones, que la verdad eso es un debate que viene hace un rato. Nosotros hemos visto, como le decía la Tere, con hartos clientes ya una revisión de los avalúos, pero a niveles que incluso sobrepasan los valores comerciales, que bien preocupante. Bueno, entonces... y ahí hay algo que hacer. Reforma profunda.
¿Hay algo que hacer si el servicio te determina un avalúo mucho superior a un precio comercial? Sí, sí. Porque no tiene ningún sentido. Tú puedes reclamar, tienes una fase administrativa para reclamar y también después irte por los tribunales. Y te diría que si tú lo haces bien desde el inicio, puedes tener resultados positivos con el mismo impuesto interno. Y hace poco, hace como 2 semanas, salió un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago muy interesante en que se los puedo mandar también para que ustedes lo circulen con sus clientes, que le quita bastante el piso a impuestos internos porque le señala porque impuestos internos te tasa de acuerdo a la área homogénea donde te sitúa y valoriza el área homogénea con un cierto valor de donde está tu terreno o tu propiedad. Y le dice que la ley que le permite hacer eso le da ciertos parámetros para hacerlo, que no es libre para poner cualquier valor. Y bueno, y se va en contra de impuesto interno y es un avance grande porque hasta hace muy poco siempre impuesto interno había hecho lo que en general hacía las valorizaciones y respecto sobre todo de la valorización del área homogénea o de qué área homogénea aplicar o qué características aplicar, no habían habido resultados muy positivos a nivel de tribunales, pero yo creo que precisamente como hubo avalúos y tasaciones muy altas, se ha reclamado más y los tribunales acogieron en este caso, como les comento, y es bien interesante verlo. Entonces yo creo que a nivel administrativo, impuestos internos está abierto a ver si se han cometido errores, porque también evidentemente son muchos los roles y las valorizaciones que hay que hacer. Bueno, esto, como ven, estamos frente a un escenario y la verdad es que cuando los clientes nos preguntan, bueno, como decíamos, esto partió, ¿cierto?, con el tema del impuesto al patrimonio y que por lo demás es absolutamente, claro, lo plantean como una reforma constitucional, que es la misma forma que han hecho para plantear las reformas, ¿cierto?, los retiros del 10% y todas aquellas materias que son de iniciativa exclusiva del presidente, pero que han empezado en el Congreso y por lo tanto no han sido de iniciativa del Ejecutivo, del presidente. Partió, ¿cierto?, con esa conversación y entonces te preguntaban, bueno, ¿esto irá a ser transitorio o irá a ser una sola vez? Bueno, por lo visto no va a ser así, pero ya estamos llegando al nivel que, por ejemplo, de la modificación al royalty, que también es una ley tributaria y que por entonces también es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, del presidente, ya ni siquiera es una reforma constitucional, o sea, lo están planteando como una ley común. O sea, ya, pero absolutamente da lo mismo lo que diga la Constitución respecto a la iniciativa para presentar proyectos de modificación de ley. Así que, no, la verdad es que está súper inestable el ambiente. Nosotros estamos muy atentos, muy preocupados para ver cómo sigue avanzando. O sea, yo creo que también estamos todos de acuerdo en que hay ciertas cosas que por supuesto se pueden mejorar. Lo que pasa es que lo que uno ve es que de repente hay un análisis muy numérico, muy cómodo con calculadora, ¿cierto? Para ver dónde le quito un punto, le saco un punto, pero como que no se ve realmente los efectos concretos que tienen las medidas. Exacto. Y un poco inorgánicos. Y lo importante yo creo en las reformas tributarias es tratar de, ojalá que pase un poquito la tormenta ahora y se haga una modificación tributaria, pero un poquito más orgánica, organizada, en base a las exenciones, a los efectos, lo que se había propuesto, digamos, con esta comisión de los economistas, qué sé yo. También hay una comisión grande que estamos los abogados tributaristas proponiendo modificaciones, pero no este salpicón de cosas que no es bueno, no es bueno para el país, para nadie. No, mil gracias por la presentación. Quiero dar paso a las preguntas que hemos recibido. Para los clientes que no han hecho preguntas, las pueden hacer a través del botón Q&A que está en la parte inferior de la pantalla. A ver. Con la exención del 107, ¿voy a poder aprovechar la pérdida con efecto retroactivo también? Qué optimista. No, sí, debiera ser, o sea, con efecto retroactivo este año, sí, debiera ser así. Sí, en el fondo lo que quieren hacer es eliminar la exención. De hecho, como está planteado, solamente es eliminar la exención, que es la liberación de impuestos. Pero ya que va a ser renta ordinaria, con mayor razón, te tienen que permitir usar la pérdida. Yeah.
O sea, Pero- es lo que creemos, digamos, en base a las Sí. normas generales tributarias. Sí. No vendan ahora hasta que tengamos claro cómo va a ser la vigencia. Sí. Oye, y para el cálculo del patrimonio neto, digamos, es lo que excede de los 22 millones. O sea, tengo, digamos, una exclusión de, si yo tengo un patrimonio de 21, quedo fuera, de 21 millones, quedo fuera de este impuesto patrimonial, ¿no? Sí, Ya. sí, vi bastantes preguntas de eso y la verdad que lo tenía y no fui precisa. Efectivamente es lo que exceda de los 23, es decir, si yo tengo 23.500.000 dólares, voy a tributar solo sobre los 500.000 dólares. Ya. Efectivamente. De hecho, aquí los que se han visto más beneficiados, como comillas beneficiados, son los que tienen distribuido entre más cabezas, digamos, el patrimonio, como los que ya han incorporado a la familia, en las estructuras familiares. Porque cuando está todo concentrado en Claro. una sola persona, ¿cierto? Es más alta la tasa y por lo tanto mayor el impuesto. O sea, y yo creo que si esto se va a hacer permanente, evidentemente una persona con un patrimonio, no sé, de 30 millones prefiere hacer adelantos de herencia para disminuir su patrimonio y repartirlo en Y, vida. y pagar el impuesto una vez que pagarlo Exacto, toda la vida. exacto. Claro, porque puedes pagar la donación y no seguir pagando todos los años sobre el total. ¿Y cómo sería la valorización? O sea, ¿qué pasa con las participaciones de las sociedades de inversión? Todo lo que, digamos, que no transa en bolsa, va a ser valor libre, o sea, ¿cómo eso, como Eh, que, Mira, ahí después que complemente también la Evelyn, porque tenemos harta experiencia, sobre todo, o sea, tenemos experiencia de Herencia. valorizaciones por herencia, ¿ah? Que Sí. no va a ser el mismo departamento de impuestos internos que lo va a revisar, porque yo creo que esto se va a dar al mismo departamento de la Dirección Nacional que hicieron la repatriación, que son bastante técnicos y bien preparados, pero también Sí, eh, igual, es bu- ojo que en el servicio ya tienen como, dentro de la Dirección Nacional, tienen y de la Subdirección de Fiscalización, como un departamento que ve temas de impuesto de herencia, porque nos ha tocado y está como para los más grandes, claro, sí. Bueno, lo revisan pero este especialmente. tema yo pienso que lo van a ver, los grandes patrimonios lo van a ver este departamento especial por un tema de confidencialidad y también preparado y que sean técnicamente buenos siempre es bueno, porque puedes conversar el mismo idioma. Se va a valorizar con normas de herencia y por lo tanto en general, si tú tienes una sociedad de responsabilidad limitada de inversiones, te vas a valorizar activo por activo según las normas de herencia. Entonces los bienes raíces se van por avalúo fiscal. Eh, las sociedades debieran ser a valor de mercado, pero en general ahí vi que también preguntaban cuál va a ser el valor libro, va a ser el valor patrimonial, el valor económico. La gran mayoría de las veces ha sido el valor libro, ¿ah? O patrimonio. Ahora, no cabe duda que el año pasado, al 31 de diciembre del año 2010, el, muchas industrias se vieron muy afectadas. O sea, si hay una empresa, no sé, hotelera, por mucho que tenga un valor libro alto histórico, si te vas al valor comercial, quizás va a ser muchísimo menor. Entonces, se va, eh, yo, yo aconsejo que se tasen, hayan tasaciones y respaldo para poder declarar, porque esto también lo vi en una de las preguntas, va a ser es un impuesto al patrimonio que va a ser por declaración. Uno va a declarar y va a valorizar y después Impuestos Internos va a revisar. ¿Ah? Y es en general cómo funcionan en todo caso los impuestos en Chile. Son de declaración de declaración y pago, y el servicio tiene la facultad de revisar esa declaración y ver si es que determina alguna diferencia. Sí. Ahora, siendo un universo de contribuyentes pequeño, claro, como que es bastante probable que lo revisen con más detalle, sí. La regla general en la valorización de bienes de acuerdo a la ley de impuesto de herencia es valor corriente en plaza, que en teoría es valor económico. Lo que pasa es que en la práctica es muy difícil valorizar económicamente una empresa, ¿cierto? Eh, entonces, claro,
En principio, de hecho, en base a nuestra experiencia, lo que ocurre es que te valorizan los bienes de acuerdo al balance. En el fondo, si tenéis estado financiero, de acuerdo al valor que indican los estados financieros, al patrimonio que tiene la empresa, o el capital propio tributario, el que sea mayor. Siempre como que buscan el valor mayor, o entre el patrimonio financiero, el patrimonio tributario, el avalúo de los inmuebles, por ejemplo, porque ocurre muchas veces que el valor como de costo de adquisición del inmueble hoy día es más bajo que el avalúo fiscal de ese mismo inmueble. Entonces, ahí al avalúo fiscal, por regla general, en todo caso, los inmuebles debieran valorizarse al avalúo fiscal, de acuerdo a la ley de herencia. Sobre todo cuando son a través de sociedades de personas, como las sociedades de responsabilidad limitada, o cuando se tienen a título personal. Lo que sí que para efectos de impuesto al patrimonio se excluye la casa donde uno vive, pero todo el resto de inversiones inmobiliarias habría que valorizarlas. Tenemos otra pregunta que, como comentabas, Evelyn, las cupríferas no pueden afectarse en varios años más por los convenios de invariabilidad tributaria, pero para el litio, el hierro, el molibdeno, ¿sucede eso? O sea, al final va a depender de la inversión que hiciste y de la inversión extranjera que se hizo y del acuerdo que se llegó, ¿no? Sí, la verdad no me interioricé demasiado en los contratos que tienen. Entiendo que no. De hecho, hay una norma especial para el litio, porque lo que establecieron es que, bueno, hay una tasa plana, ¿cierto? Que es de 3% para todos los minerales, ¿cierto? Incluyendo el litio y el cobre. Y lo que establecieron es que si el valor establecido en los contratos, porque ellos tienen contratos como especiales, ¿cierto? De explotación. Y si lo que se establece en el contrato es un precio que es menor, no se les aplicaría este royalty. Como que hay una norma especial, pero solamente para esos contratos, pero la tasa general es 3%. Perfecto. Mencionar una propuesta de grabar utilidades acumuladas o retenidas. ¿Eso incluiría las utilidades exentas en el FUND? No, no está planteado así. Bueno, en este momento son puros rumores. La verdad es que los únicos proyectos que existen real y concretos son el del royalty y el del patrimonio. Todo lo demás son propuestas que están haciendo los candidatos, los paneles de expertos, etc. Y esta propuesta en particular es de Jorrat, que hizo un poco de eco, porque lo vi también que dentro del programa de Paula Narváez estaba la propuesta esta de grabar las utilidades retenidas. No dan detalle, por supuesto, pero uno entendería que son las utilidades que están afectadas a impuestos, porque los ingresos no renta no debieran grabarse. Lo que sí es importante es que hoy día existe, y no sé qué va a pasar, nadie sabe en este momento lo que va a pasar con ese impuesto, pero hay que tener en consideración que hoy día existe un impuesto sustitutivo al food, con tasa de 30%, que de repente... Claro, el año pasado cuando salió la ley no hubo mucha gente interesada en pagarla, salvo casos puntuales, que había gente que estaba muy preocupada con la situación país, ¿cierto? Con tanta inestabilidad que había, y que optó por pagar este impuesto sustitutivo al food, que era 30%, ¿cierto? Para poder generar liquidez y, no sé, invertir afuera. Eso pasó harto el año pasado. Pero después como que fue bajándole el interés por el impuesto sustitutivo, y la verdad es que si viene un proyecto que incorpore un impuesto a las utilidades retenidas, a lo mejor vale la pena plantearse nuevamente si vale la pena, reiterando la palabra, pagar este impuesto sobre las utilidades retenidas, porque si a la larga va a ser una carga más que un beneficio. No sé, a lo mejor hay una forma de presionar para que la gente pague el impuesto por las utilidades retenidas de una vez y las saque, las retire. Sí, además que el 30%, pero usando el crédito también que trae asociado. O sea, en general, si vienes con buenas tasas, aplicas en los buenos casos un 11-12%, que ahí sí que vale la pena en el escenario que estamos viendo. Claro, y en los malos casos es como un 20%, cuando las tasas son bajas, pero como que en general no menos de 20%. O sea, no más de 20, al revés. Perfecto, súper. Creo que no tenemos más preguntas, o alguien más se anima a hacer una pregunta. Creo que no. Creo que estamos. Ay, nos están pidiendo si podemos poner de nuevo la propuesta
Dejó raro. Espérate, sí, la estaba buscando. Esto. Ah, no, eso no es. No, Es esto. ahí está. Son 2 páginas, así que en verdad no lo puedo poner completo, porque no me cabían, son tantas, no sé, en verdad es como eliminarlo todo, como les dije. O sea, si uno lo lee y lee el informe, que tiene como 100 páginas, básicamente es eliminar todo y dejar la depreciación acelerada, como único beneficio. Ahora es importante, yo creo, revisar los balances, los estados financieros de las compañías de inversiones. De repente pueden haber activos que quedaron históricos y que se pueden castigar, digamos. O sea, a veces yo creo que es importante analizar un poquitito desde la perspectiva tributaria, si están Mira, correctamente registrados las contabilidades. perdón, una que ahora revisando como en el detalle de las propuestas, sí, este tema del leasing financiero estaba en las propuestas que en varias partes, como que cada cierto tiempo vuelva a salir que se elimina el tratamiento que tiene el leasing financiero y que se considere como un préstamo en el fondo, que se le dé el mismo tratamiento que se le da para efectos financieros y no el tratamiento de tributario, ¿cierto? Que tributariamente el leasing se considera como una renta de arrendamiento y por lo tanto uno lleva toda la cuota a gasto. Lo que es más favorable que llevar solamente la parte que corresponde a los intereses, ¿cierto? Pero esto es un tema que también se discutía harto y que incluso el informe que se hizo por los expertos que se publicó en enero decía con todas sus letras que esto no corresponde a un gasto tributario. De hecho, el informe que hizo el Fondo Monetario Internacional con la OCDE también decía que no era un gasto tributario, porque al final es una diferencia temporal, pero no es un gasto tributario propiamente tal. Bueno, en fin, muchas modificaciones. Acá creo que para cerrar, la pregunta del millón, ¿el impuesto al patrimonio a los súper ricos será por una vez o permanente? Esperemos que sea una vez, pero... Sí, esperemos que sea una vez. Se ve difícil. Pero, esperemos que sea una vez, confiemos en nuestro Congreso. Pero nuestra experiencia ha sido que los impuestos temporales terminan siendo permanentes. Así es. bueno, el alza del IVA, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Sí. Pero bueno, nada. 1 millón de gracias, Evelyn. 1 millón de gracias, Tere. Se han pasado. Y quiero agradecerles a todos también por su participación en esta presentación. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y bueno, los invitamos a quienes tengan más preguntas a canalizarlas a través de sus ejecutivos. Y por último, por favor, les pido si pueden contestar la pequeña encuesta que hay al final del webinar, en la cual nos podrán comentar también otros temas que puedan ser de interés. 1 millón de gracias, nuevamente Evelyn, María Teresa, y 1 millón de gracias a todos por participar. Que estén muy bien y que tengan un súper buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Chao. que estén bien, adiós.